Es momento de darle la bienvenida al ingeniero Manuel Lascarro. El ingeniero Manuel Lascarro actualmente es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Tiene un máster en gestión y financiación privada de proyectos y concesiones de Centro Superior. Perdone, solo estaba teniendo algunos fallos aquí en la computadora. Tranquilo. Y máster en gestión y financiación privada de proyectos y concesiones del Centro Superior en Arquitectura en la Universidad San Pablo, CEO de Madrid. Ha estado vinculado al sector del cemento y el concreto desde hace 24 años, siendo actualmente el director ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Hormigón Premezclado y director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, antes denominada ASOCRETO. Así que es un honor poder compartir por acá con el ingeniero Manuel Lascarro. Así que bienvenido. Es un gusto tenerlo por acá. Gerson, muchas gracias a la Cámara Guatemalteca de la Construcción, al ICCG, como siempre, que hace el contacto. Y nuevamente, pues, muy contento de estar con el público en Guatemala para hablar un poquito de estos temas de innovación y construcción. Este año creo que he tenido oportunidad de hablar con público en Guatemala ya 4 veces. Me hubiera gustado mucho más estar allá presencialmente porque atienden muy bien, pero bueno, seguimos haciéndolo virtualmente y vamos a hablar un poco de este tema de construcción y COVID y el impacto que tiene en la innovación en el sector de la construcción. Bueno, empecemos. Innovación en construcción, yo creo que con algunos han estado en los eventos anteriores, hemos hablado de la historia y la antigüedad que tiene la actividad de construcción. Y nosotros arrancamos con los romanos, cuando miramos temas de innovación en construcción en general, en todo lo vamos a encontrar, desde las pirámides en Egipto, en el caso, por ejemplo, del Panteón Romano, pocas personas saben que las columnas del pórtico se hicieron en Egipto y las llevaron hasta Roma ya hechas. O sea, un tema, imaginémonos cuando construyeron el Panteón, eso tenía que ser un tema absolutamente revolucionario. Y uno se pregunta si ese tipo de cosas, si se hicieron hace tanto tiempo, ¿por qué la velocidad de desarrollo del sector de la construcción y la innovación en el sector de la construcción no se siguió arraigando, o si se siguió arraigando, no se siguió desarrollando de la misma manera? Los que tienen más tiempo en el sector de la construcción y recuerdan cómo se hacían las cosas hace 40, 50 años, pues no son muy diferentes a la forma como se construye hoy en día. Y esto no es solamente una opinión mía, sino este es, por ejemplo, ICON, que es uno de los grupos más grandes de ingeniería en el mundo. Hay estudios de McKinsey hablando exactamente lo mismo, de la poca evolución, y eso lo podemos comparar con cualquier otro sector, agricultura, computación, los vehículos, los avances y el valor agregado que se ha generado en cada una de esas actividades comparados con sectores de la construcción, pues el sector de la construcción es muy poquito. Hablando de los años 50 hasta los años 2000 más o menos, agricultura multiplicó por 16 su valor agregado, mientras que el sector de la construcción solamente subió un 10%. Y eso nos habla de alguna manera de la situación o de lo que sucede ahí. Entonces la pregunta es si habrá posibilidad de lograr una transformación en este tema. Si será más fácil o más difícil transformarnos que hace 100 años. Y nos vamos a mirar el caso de los automóviles. Anteriormente eran las carretas tiradas por los caballos. Esto tenemos en las dos fotos la Quinta Avenida de Nueva York con 25 años de diferencia, más o menos. A la derecha tenemos 1920 y a la izquierda tenemos finales de 1800. Y uno dice, bueno, esa innovación que fue el automóvil y la popularización del automóvil, ¿qué implicó? No solamente crearon el carro, sino que además tuvieron que entrenar conductores, tuvieron que conseguir mecánicos, tuvieron que colocar las estaciones de combustible, tuvieron que colocar
pavimento en las vías, tuvieron que crear la red para vender los vehículos, tuvieron que crear las escuelas de conducción. Y eso lo hicieron en 20 años, hace más de 100 años, de hecho hace 120 años. Entonces, si en esa época que no había tantos medios tecnológicos se pudo hacer una transformación, pues hoy en día debería ser mucho más fácil lograr una transformación y vamos a mirar temas que tienen que ver específicamente con la construcción. Nosotros hemos tenido en este último siglo unas actividades que han sido disruptivas y que finalmente han traído unos cambios a la humanidad. Arrancamos por la Primera Guerra Mundial, luego tuvimos la gripe española, luego vino la Gran Depresión, luego vino la Segunda Guerra Mundial, luego podríamos hablar de la crisis económica, tal vez ahí puede faltar incluso lo del 11 de septiembre del 2001, y tenemos un tema de pandemia que ahorita está en desarrollo y que definitivamente está cambiando las cosas. Yo creo que todos vivimos esa transformación acelerada que nos obligó a digitalizarnos y nos obligó a trabajar remotamente en todos los temas administrativos, y eso impacta al sector de la construcción, como ha impactado el resto de las actividades económicas. Yo creo que devolvernos a lo que ya sucedió, a la situación de antes de la pandemia, cuando se dio un salto de alguna manera forzoso a temas de digitalización, pues que obligaron a hacer una innovación en cómo se seguía trabajando, en cómo se seguía moviendo el aparato productivo, de alguna manera con bioseguridad. Yo creo que es uno de los elementos disruptivos que entra a influenciar ahorita en qué es lo que vamos a ver o por qué se va a acelerar la innovación en el sector de la construcción. Entonces, tenemos varios elementos acá que tienen que ver con la mano de obra, con los sistemas constructivos, con los materiales, con la tecnología, con la competencia que se está dando a nivel mundial, específicamente en el sector de la construcción. Y esto, pues, viene todo influenciado de alguna manera por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Arrancamos hablando del tema de los profesionales. En algunas conferencias hemos hablado de este asunto. Uno dice, ¿es atractivo el sector de la construcción para las personas? Esto no es un tema que arrancó con la pandemia y que a raíz de la pandemia las personas no quieran trabajar en el sector de la construcción. Yo desde antes de la pandemia veníamos mirando en diferentes universidades en el mundo que las ingenierías en general, no solamente ingeniería civil, estaban atrayendo cada vez menos profesionales. Hay cosas que son hoy en día mucho más atractivas para los jóvenes, todos los temas de tecnología, el tema de la gente que vive de Internet como tal. Entonces, tenemos un sector que tiene un trabajo fuerte, que es un trabajo presencial, y que si antes de la pandemia teníamos unas complicaciones, después de la pandemia eventualmente se nos van a incrementar. Cuando ya le decimos a la persona si el trabajo no lo puede hacer desde casa, sino que tiene que salir y tiene que ir todos los días a un determinado sitio. Entonces hay un primer tema que tiene que ver con lo que va a pasar con el recurso humano y con lo que se está desarrollando en el recurso humano en esto. Hay empresas que han estado trabajando para atraer talentos, acercándolo a lo que la juventud es más familiar. Hoy en día ahí tenemos unos equipos que son para manejo de equipos de bombeo, que los hacen similares a lo que puede ser un videojuego, que cualquier persona joven está acostumbrada a manejar y que no va a ser una cosa muy diferente de lo que él ya, que de alguna manera siente que cuando va a trabajar va a ser también una especie de trasladar ese juego a un juego, pero es un juego que es productivo y que le genera unos ingresos. Bueno, también están los gamers, que es otra historia, pero esto digamos que ya se está dando en materia de equipos. Pero adicionalmente, ese trabajo de construcción, que es un trabajo pesado, que es un trabajo que requiere también energía, se están desarrollando aparatos como estos que vemos acá, que son los exoesqueletos, y estos exoesqueletos lo que ayudan es a cargar volúmenes o cargas mucho más pesadas, elementos más pesados, que digamos que facilitan que podamos tener diferentes tipos de personas, que no tiene que tener una complexión física determinada, sino que cualquier persona podría trabajar. Ahí tenemos
un tema de lo que está generándose de atracción de las mujeres hacia el sector de la construcción. El sector de la construcción tradicionalmente ha sido un sector dominado por los hombres, porque se asocia a que son solamente labores físicas, y si lo miramos en cualquier compañía en el sector de la construcción a nivel mundial, no estamos hablando solamente de Latinoamérica, vamos a encontrar un patrón de eso. Desde hace ya varios años en varios países, incluso en Latinoamérica, ha habido varias iniciativas relacionadas con el tema de eh, relacionar o impulsar o destacar a las mujeres en el sector de la construcción, y este tipo de cosas pues también ayudan a que eso se pueda dar en el tema, digamos, de campo. Aquí vamos a ver una tecnología que tiene que ver con inspección. No sé si el video lo devolvemos porque a mí se me quedó sonando, pero ahí quedó. Vamos a ver. Así. Bueno, entonces ahí tenemos algo que es el inspector del futuro, por así decirlo. Hace tal vez 2 años en un evento en Guatemala yo mostraba un prototipo de esto. El año pasado ya mostraba este equipo, que básicamente lo que hace es, tiene diferentes tareas asignadas dentro de la obra para verificar temas de planos, pueden trabajar en temas de seguridad industrial, mirando si la gente tiene o no tiene los cascos o los elementos. De hecho, estos mismos equipos los adaptaron en Singapur para vigilar si las personas están utilizando las mascarillas con el tema de COVID. Entonces, dentro de las obras, es un equipo que funciona 24/7, como veían ahí, eso no tiene problema. Si está lloviendo, si hay polvo, van a hacer unas rondas de inspección, pueden llevar elementos pequeños hasta 14 kilos, entonces trasladar, digamos, un grupo de herramientas pequeñas o un equipo, un taladro, lo pueden llevar sin que tengan necesidad de tener una persona adicional en esto. Y esto, digamos, que fue el prototipo que lo presentaron al público el año pasado. Esto tiene un costo más o menos de $70,000, algo de ese estilo. Y aquí vamos a ver entonces qué está pasando. Esto es actualmente. Here at Foster & Partners, we have been at the forefront of research for the built environment for... Entonces, Foster & Partners, que es una de las empresas de diseño más reconocidas a nivel mundial, está trabajando ya con un equipo de estudio. Voy a adelantarlo por acá. Tal vez por aquí que lo vemos y vemos lo que hacen con el aparatico. Quick and consistent scans of construction sites.
This precision monitoring tracks progress while still checking as-built versus as-designed models. Entonces, Scanning and tiene post-processing unos times have been escáneres con reduced los que from va weeks to a matter of verificando days, while lo que freeing up está en los staff planos resources. versus lo que ya han Spot's construido remote y control va features actualizando la greatly improve información site visit de safety los and planos efficiency. mirando la alineación de muros, por ejemplo. Together with its ability to follow a pre-mapped route, Spot provides consistent repeated scans, navigates difficult terrain, and can access hard-to-reach areas on site. This technology Entonces, pasamos, hablando de la aceleración en la innovación, de un prototipo, una propuesta que va para el sector de la construcción a una firma de las más importantes del mundo en temas de diseño que ya está utilizando este aparato y que la está utilizando para hacer el seguimiento de sus obras. Entonces uno dice, ¿hay un impulso al tema de innovación? Definitivamente sí, y definitivamente sí desde el punto de vista de la robótica en lo que se está trabajando en esto. En los sistemas de construcción. En los sistemas de construcción también, pues hay avances que vienen desarrollándose. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos en esto. Sobre el tema de construcción 3D, que lo hemos visto desarrollándose en los últimos años, Skanska dice que puede reducir el tiempo necesario para crear piezas complejas de semanas a horas, hacer construcciones que tienen unas figuras o que tienen unas formas personalizadas. Y en esto, digamos que el grueso, el aparato, los equipos, en el fondo ya están inventados. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que esto está detenido de alguna manera por las normas técnicas. Las normas técnicas van mucho más atrás hoy en día de lo que la tecnología de construcción en 3D está permitiendo hacer o está permitiendo crear. Aquí tenemos un ejemplito de cómo es esa tecnología. Entonces, básicamente, es una pistola que va generando unas capas de material cementante y con eso va creando una determinada estructura. Ahí veíamos este ejemplo también, un ejemplo de hace más o menos unos 3 años, donde hablaban de $10,000 por casa. En esto, los chinos ya han logrado hacer viviendas de $4,800 con una tecnología muy similar. Y aquí básicamente lo que se necesita es conocer la dosificación de mezcla que se tiene ahí, qué tanto se puede, cada cuánto se pueden pasar las capas para que no se vaya a ir cayendo. Esto está eliminando las formaletas, está colocando directamente el concreto y está colocándolo además. De esto hay, digamos que un avance importante en la fabricación de mobiliario urbano, pero aquí vemos, en el caso de China, entonces China ya pasó a unas impresoras de mayor formato. Eso que tenemos ahí son unas salas de control para una hidroeléctrica completamente impresas en 3D. Entonces, hay tecnologías y sistemas constructivos que también están dando unos saltos importantes en innovación. Y esto es del año pasado. Ahora vamos a ver este año que salió por ahí. Entonces, nos pasamos de hacer unas edificaciones muy pequeñitas de un solo piso a las torres donde tenemos los aerogeneradores o las turbinas eólicas, las bases que tradicionalmente o muchas veces se hacen metálicas. Se encontró una solución con un equipo que, como ustedes lo ven, no es una cosa muy complicada. El tema es la tecnología del concreto que colocar en este tema para poder hacer ese tipo de turbinas y entonces, digamos que aplicar una innovación que nació en un lado a otro tipo de tecnología y a un tipo de construcción diferente a lo que hay. Entonces, estamos teniendo unos avances importantes en el tema de innovación.
En el caso de los equipos, ya los fabricantes de equipos están pensando en imprimir, no con esas pistolitas como veíamos ahorita en el video, sino que con los mismos equipos que se utilizan hoy en día, unos equipos de bombeo, simplemente colocándoles una especie de cabeza de impresión. Ahorita vamos a ver el video caminando. Feature is the layer-by-layer Y esto ya extrusion of a podría fast-setting extruir, innovative concrete digamos mix que from a printed muros nozzle. completos This is con unas guided propiedades with diferentes. geometrical precision by a large-scale robotic system. The robot's kinematics are based on conventional construction machinery, such as Entonces, track-mounted concrete. son tecnologías de las que ya no estamos muy lejos, que se están acelerando. Con esto, la cantidad, digamos, de personal que se requiere para poder hacer una construcción de estas es mínima. Y cuando hablamos del tema de distanciamiento social, lo sumamos al tema de la poca atracción que hay del sector de la construcción hacia los nuevos talentos, pues este tipo de soluciones son las que se están desarrollando. Aquí volvemos al tema normativo, lo que se necesita son concretos que ya nos vamos a medir en resistencia a los 28 días o a los 14 días o a las 8 horas, sino que la tenemos que medir en minutos para que no se vayan a caer las capas. Básicamente es un tema de desarrollo de materiales. Pero más allá, es que esta tecnología está llevando a un tema de poder imprimir o desarrollar fachadas o muros personalizados. Ahí vemos una especie de muro que parece que hubiera sido hecho fundido, pero cuando nos acercamos a ese muro, podemos ver que tiene impresos unos detalles en un material cementicio, y si uno esto lo habla con un arquitecto lo ve, dice, oiga, entonces yo podría empezar a hacer unas fachadas que pudieran tener una determinada cosa, o una persona quisiera hacer una remodelación o hacer una vivienda personalizada, pues lo va a poder hacer con unos equipos que seguramente van a estar bastante disponibles. Pero adicionalmente, no solamente digamos que la construcción en 3D está innovando allá. Aquí vemos unos moldes para construcción, y aquí el que es hecho en 3D es el molde. Molde que es hecho en 3D mirando el tema estructural, mirando dónde son los esfuerzos más importantes, dónde debe quedar un determinado refuerzo, dónde no es necesario, y eso obviamente nos cambia, digamos, la fisonomía de tener unas vigas y unas columnas cuadradas, sino que aquí podemos tener unas formas completamente diferentes, como lo estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo el molde y aquí estamos viendo cómo se puede dejar la construcción. Entonces, da unas posibilidades en innovación para la arquitectura, a la vez que está haciendo un aprovechamiento desde el punto de vista estructural en lo que existe. Y hay otras cosas en innovación que se están desarrollando, el tema, por ejemplo, de las telas flexibles. Entonces, son telas a las que se les da la forma del elemento que yo quiero, y a ese elemento yo le puedo colocar un concreto lanzado para terminar con la estructura que yo estoy deseando. Telas que obviamente tienen una resistencia y que ayudan a que el material se comporte adecuadamente. Aquí lo que vemos acá es el molde que está ahí, está hecho con la tela, aquí lo están recubriendo, y lo que vemos abajo es ya el molde terminado, unos espesores muy pequeños. Esto es un homenaje que le hicieron a Félix Candela y lo hizo la firma de Zaha Hadid, y esto está en México. Entonces, no hablamos de que sean asuntos que están por allá en Finlandia o cosas de ese estilo, ya lo tenemos también en Latinoamérica. Ahí tenemos el molde terminado. Pero además, en las construcciones tradicionales, tecnologías que ya conocemos como la prefabricación, pues también siguen evolucionando. Si estamos hablando de que tenemos que recuperar velocidad en la construcción, que tenemos que tener menos personas, que cada día es más exigente el control de calidad, pues necesariamente la prefabricación entra en la discusión. Y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que están haciendo en China. Entonces, hacen unos módulos y con esos módulos vamos a ver lo que terminan armando. Ahí están en el montaje.
Ahí está ya en una etapa más avanzada, pero ya van con sus 3 pisos. Acabados. Y esto tiene al final. Entonces, algo que es completamente fabricado fuera de la obra y que simplemente se lleva a hacer el ensamble al punto. Entonces, en eso, pues tenemos unos avances en América. Hay, digamos que construcciones que se han hecho con prefabricación, pero en este tipo de tecnología, pues no las he visto todavía. Lo cierto es, pues que los chinos no solamente están haciendo la prefabricación allá, ya están haciendo prefabricación también para empezar a enviar a otras partes del mundo. Ustedes saben que China está llegando hoy en día, está tomando un papel muy importante en América Latina con la financiación de proyectos. El caso de Colombia, por ejemplo, hoy en día tienen el primer y segundo proyecto más grande de construcción, lo tienen empresas de China, seguramente el tercero que lo adjudican en unos meses, una planta de tratamiento también lo tendrán. Pero si miramos Panamá, exactamente, en el 2010 no tenían relaciones con China, hoy en día ya es el primer socio comercial, Brasil es el primer socio comercial, Chile, primer socio comercial, y así, digamos que ha tomado un papel bastante importante en la región. Entonces, vienen, ofrecen un tema financiero, y detrás del tema financiero, pues hay un tema también de tecnología en donde aparecen este tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de Surinam, que lo tenemos aquí en América Latina. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué tan lejos puede estar eso de nosotros? Llegaron viviendas prefabricadas chinas a Argentina hace unos años, todavía con el gobierno de Macri, allá los sindicatos son bastante fuertes y finalmente ahí quedó el tema, pero llegaron 200 viviendas. Y si ustedes se meten a la plataforma de Alibaba, que seguramente algunos la conocen, y buscan casas prefabricadas, van a encontrar de todos los olores, colores y sabores disponibles de viviendas completamente armadas y listas solamente para ensamblar. Entonces, este es un tema que seguramente lo vamos también a empezar a ver, no en muy largo plazo, porque viene de la mano de una tecnología de un bajo costo y los gobiernos nuestros pues, tienen necesidad de suplir una demanda y no siempre se mira el tema de la calidad del gusto de la persona, sino que también puede haber, digamos que, soluciones pues, que resultan aparentemente muy económicas. Aquí desconozco, digamos, la calidad de los productos, pero el hecho es que esto ya existe en el mercado y así como sucede con muchos bienes que a veces aparecen no de la mejor calidad, hay muchos que sí son de calidad y que eventualmente sí van a ser una competencia para construcción en sitio. En temas de inspección, este es otro equipo. When equipped De la with a forma como la high-definition innovación camera, it llega is al sector possible de to la detect cracks only 0.1 millimeters wide. Entonces, por ejemplo, la recepción de un puente, se coloca un equipo de estos, los equipos tienen unas cámaras que detectan 0.1 milímetros en las fisuras, hacen absolutamente todo el mapeo del puente y se puede saber si tiene fisuras, si son aceptables, si no son aceptables. Los sistemas de inspección, digamos, también están evolucionando bastante en ese sentido. Y esto es algo que también ya existe, que no tiene un costo muy alto y que, por ejemplo, para el tema de edificación de obra pública, seguramente ayudaría mucho a la recepción. Ahora, tenemos el concepto del Internet de las cosas, que es un concepto que no existía en el año 2009, en donde se conectan los equipos entre sí para transmitir información o generar una información determinada. Cuando ustedes llegan a su casa y el teléfono automáticamente se conecta con el Wi-Fi de su casa, eso es Internet de las cosas y ustedes no están teniendo que intervenir. Cuando se montan a su vehículo y el vehículo tiene un Bluetooth, eso es Internet de las cosas, donde se están comunicando los equipos. En el 2020 debe haber 10 billones de cosas ya conectadas y transmitiéndose algún tipo de información. En el Internet de las cosas aplicado al sector de la construcción, ¿qué tenemos? Tenemos
aplicaciones relacionadas con el control de calidad, de poder tener sensores en las obras y poder hacer seguimiento mucho más cercano de si, por ejemplo, la curva de resistencia de concreto se está dando en cuestión de horas o no, tener unas alertas tempranas en ese sentido, poder hacer ajustes de las mezclas como tal, en la minimización de los riesgos de la obra. El tema, por ejemplo, que es algo muy común, el tema de las inundaciones en los proyectos. O sea, dejan un tubo que es temporal, hay una llave, durante la noche alguien la tropezó, quedó la llave abierta, al día siguiente se encuentra inundado el sitio. Entonces, hay sensores que se pueden colocar y esos sensores detectan si hay una humedad diferente a la que debería haber o si hay un flujo de agua diferente al que debería existir. El tema de monitoreo de estructuras, de saber si las estructuras se están moviendo o no durante la construcción y después de la construcción, durante la vida útil, de saber si se están comportando de acuerdo a lo que los planos y el diseñador previeron y poder tener ese tipo de sensores y tener alertas para las autoridades. Las alertas de ruido, cuando están trabajando en zonas residenciales que tienen problemas con los vecinos. Entonces, hay sensores de estos que están avisando cuáles son, se programan con los límites permisibles y cuando se está emitiendo más ruido del que es permitido a una determinada hora, le avisa a los supervisores que están excediendo esos límites. Seguridad industrial, que hay varios métodos en este tema. El más sencillo que hay hoy en día es en los cascos que tienen una especie de tag, una tarjeta RFID, que sabe exactamente qué persona está en qué zona de la obra, en qué momento, y puede emitir unas alertas si hay personas que están, digamos, en una zona que requiere algún tipo de autorización especial o que está por fuera de algún horario. Y finalmente, en eficiencia, en saber si los vehículos que están llevando materiales se están descargando a la velocidad que se tienen que descargar o no, si la obra está avanzando a la velocidad que tiene que avanzar o no, y ahí digamos que vamos a encontrar una cantidad de mejoras o de innovaciones que ya existen. Aquí vemos unas cosas muy sencillas, el tema de alineación electrónica en los moldes como tal. Entonces son unos moldes que tienen, en Colombia se le llama plomada, pues una plomada electrónica para saber si el muro está alineado o no, y con un equipo de esos yo puedo tener, si yo soy el supervisor, estoy viendo una pantalla donde se ven ahí unos chulitos que me dice que hay unos que están bien alineados, las formaletas, y hay uno que dice menos 2 grados y uno que dice más 1 grado. Y así como tengo esto, yo pudiera estar controlando en un solo centro de despacho 5 o 6 obras perfectamente al mismo tiempo, no tendría que estar allá presencialmente. Entonces, cosas de estas existen ya en el mercado. El tema de Internet de las cosas para las mezclas de concreto, con sensores que se pueden colocar dentro de la mezcla, dentro de los elementos. Finalmente, los diseños están hechos para que ese concreto tenga una resistencia en el elemento. Entonces yo puedo saber si eso está funcionando o si la mezcla que estoy colocando está dando la resistencia. Me puede servir para saber si ya puedo quitar o no puedo quitar un equipo de formaletería y adicionalmente con la tecnología que tiene, aquí vemos un camión de concreto que ya tiene una cantidad de elementos adicionales para poder hacer pruebas y decirme si el asentamiento está bien, si tengo que colocarle un aditivo y además se lo puede colocar directamente o dosificarlo directamente. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí. Lo que pudiera hacer con esa información que tengo directamente de la obra es hacer los ajustes para saber si la dosificación la puedo optimizar todavía más, ajustarla a eso. Tarjetas de RFID para hacer el tracking de las muestras de concreto. Ustedes saben, se toman las muestras de concreto en la obra, se llevan al laboratorio y cuando no hay problema, pues nadie dice nada, pero cuando no da, empiezan las dudas si la obra, si la muestra corresponde efectivamente a la obra, si se llevó el día que se tenía que llevar, si se falló. En Turquía colocaron estas tarjetas RFID que son obligatorias para todas las obras de más de 200 metros. Un laboratorio, un tercero acreditado, tiene que ir a las obras, toma las muestras, coloca la tarjeta dentro y ya se sabe qué día la tomó, en qué sitio la tomó con GPS y a qué hora se tomó. Se sabe qué día se trasladó al laboratorio y en el laboratorio se sabe exactamente qué día se falló en una máquina que tienen calibrada con el lector y que automáticamente sale el resultado, lo informa al constructor, al interventor
y al gobierno en el caso de Turquía. El tema de las imágenes 3D o la realidad virtual, ahí vemos unos cascos a mano derecha en innovación que también se pueden utilizar, y esto, digamos, para poder identificar, como en el caso aquí, que estamos viendo el tema de tuberías o excavaciones o otros elementos que ya estén obviamente previamente registrados. Entonces yo puedo tener esto, pero así como puedo tener la identificación, puedo tener los planos y me pueden decir si hay un elemento que debe ir en un determinado sitio o no. Entonces, como veíamos el inspector, el perrito este amarillo, esa misma actividad la puedo hacer yo con el casco. Obviamente lo haría con un humano que tiene que hacer los recorridos. Diferencia entre el perrito, como lo decía la señora de Foster and Partners, siempre tiene el mismo recorrido, entonces digamos que la variación es mínima frente a lo que puede pasar con un humano que de alguna manera se va a mover. El tema de las entregas justo a tiempo, yo creo que también cada día vamos a poder avanzar o a innovar hacia ese sentido. Todas las demoras que tenemos en entrega de materiales de construcción le cuestan dinero y le cuestan dinero a todo el mundo. Le cuesta dinero al constructor, le cuesta dinero al proveedor que está enviando unos materiales, y lo que se está haciendo es integrar unas aplicaciones para que todo el mundo pueda conocer la programación de una determinada obra, sepa cuáles son las ventanas de tiempo, disminuya los tiempos de descarga, la obra se pueda preparar mejor, y yo creo que para allá vamos a estar dentro de muy poco tiempo. Tema de inteligencia artificial, también algo bastante sofisticado que tiene que ver con el análisis de esa información. Ahí veíamos en Internet las cosas, yo puedo tener una gran cantidad de información. Ahora necesitamos es procesar esa información y tener elementos para tomar las mejores decisiones. Yo conozco empresas, laboratorios, constructoras que tienen cajas de resultados de informes de laboratorio o de edificios anteriores. Lo que se puede hacer con inteligencia artificial es alimentar unos modelos que me van a decir, mire, si yo trabajo con tal proveedor y tal proveedor trabaja con estas materias primas, yo voy a tener una certeza de que las mezclas llegan más o menos en un X% adecuadas para lo que necesito, por ejemplo. Pero esto lo están utilizando no solamente para eso, lo están utilizando también para el tema de determinar si en una zona que se va a hacer un edificio o una construcción puede tener éxito o no. ¿Con base qué? Con base en ventas de otros proyectos en la misma zona que miran cuáles son los perfiles de las personas que han comprado, la capacidad económica, la dinámica del sector. Entonces, esto tiene, digamos, una aplicación importante para el sector de la construcción, y yo creo que lo vamos a ver mucho más. Tenemos BIM, que viene desarrollándose, tiene mucha información, es el paso que se está dando y que hoy está de moda, y lo que me permite la inteligencia artificial es irme más allá de lo que tengo en BIM y poder analizar toda esa información de BIM para los siguientes proyectos que yo voy a desarrollar. Recursos humanos, se está utilizando inteligencia artificial en selección de personal, en análisis de los perfiles y la efectividad, temas de grabaciones de 8 minutos de voz, y pueden, digamos que, determinar un perfil como tal, o en el tema de administración de obra, en inteligencia artificial también, con los sensores que estábamos hablando, con las tarjetas que puedo colocar en los cascos, o con la lectura facial, me dice si la persona está o no está en una zona para la que está autorizada, o el tema de las entradas. Ahorita este tema de inteligencia artificial para reemplazar en las entradas de los edificios los torniquetes, o en los aviones en Estados Unidos que están cambiando el modelo de tener que hacer algo de contacto a que con la cara, la foto de la cara, se pueda saber si el pasajero es o no es la persona. Esto también se está proponiendo en recursos humanos. En materiales, pues optimización de mezclas, que ya lo vimos, y en la automatización de edificaciones. Aquí vamos a ver algo pequeño. Sobre inteligencia artificial en equipos de construcción.
Eso que ustedes ven ahí es, por ejemplo, maquinaria amarilla robotizada. Entonces, no es simplemente un bulldozer con un sensor, sino que tiene aplicación de inteligencia artificial. Son máquinas que ya existen, a la que le colocan, digamos, una inteligencia artificial, por así decirlo, le colocan el equipo, eso se lee y ellos van trabajando solos, integrados entre sí, pueden trabajar 24/7, van entregando la información y van desarrollando el trabajo. Entonces, imagínense preparar un terreno, poder dejar un equipo de estos trabajando toda la noche y al día siguiente llegar y encontrar la zanja hecha o el movimiento de material cargado en el equipo. Esto yo creo que se va a acelerar bastante. Ahorita, reconocimiento facial, hablábamos ahora, bastante avanzado en varias aplicaciones. El sector de la construcción está empezando a utilizar para el tema de seguridad industrial más que todo. Tema de robótica. Por ejemplo, es un robot que va por el túnel y hace la reconstrucción y le dice en dónde, de acuerdo a la experiencia de túneles pasados, se requiere hacer algún tipo de reforzamiento adicional. Ahora, el panorama actual y la innovación. Nosotros tenemos un sector de la construcción como motor de reactivación, que es innegable, una necesidad de compensar el impacto del COVID en temas de productividad y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Yo creo que esos tres elementos hacen que la innovación es la que va a acelerar la digitalización. Aquí tenemos lo que están haciendo en Londres, que los invito cuando tengan tiempo de revisar la página de la Alcaldía de Londres. Lo que se está haciendo para el sector de la construcción, básicamente un plan, hablar de 1 a 3 meses, de 3 a 12 meses y de más de 12 meses. Cuando están hablando de más de 12 meses, están hablando de un tema de transformación y están hablando de unos temas de innovación, que es lo que va a hacer que el sector de la construcción funcione. La innovación es la forma de ser competitivos, de diferenciarnos de la competencia y de atraer nuevos talentos. Yo nuevamente les conté hoy muchas ideas que espero se puedan desarrollar. Yo creo que hay cosas muy avanzadas y cosas que están mucho más cerca, pero el concepto de la innovación es el que es importante en estos momentos de recuperación. Y termino simplemente mostrándoles esto. A la izquierda vemos una foto de una aparente fisura en un hospital en Valladolid. Cuando vemos más de cerca, ahí está el artista que se llama Pellac, haciendo un dibujo en eso, y cuando nos acercamos vemos que son pequeños humanos que él creó, y que es un símbolo que se llama distancia social en uno de los hospitales más importantes de Valladolid. Temas de innovación. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy.